Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Emilio García Álvarez, fraile dominico y prior de este convento donde nos encontramos, Santo Tomás de Aquino. Le agradecemos su acogida y sobre todo la presencia en nuestro programa. Bienvenido. Bienvenidos también ustedes a nuestra casa y gracias por esta oportunidad pues, de manifestarnos un poquito en lo que somos hacia la gente que quizás nos conoce menos y a los que más nos conocen, pues bueno, ratificar un poco el conocimiento que ya tienen de nosotros. Bueno, para quienes no conozcan la Orden Dominicana, diremos que la fundó Domingo de Guzmán, que nació en Burgos, en Caleruega, en el año 1170 y que en el año 2016, justo cuando llega usted, padre, a esta tierra, celebraron el jubileo del 800 aniversario de esta orden. Díganos, ¿cuál es el carisma y en qué se basa la espiritualidad dominicana? Bueno, ya desde la segunda bula, no la de justamente del 22 de diciembre del 16, sino del 21 de enero del 17, a ella nos llama predicadores. Es la orden de predicadores. Entonces, evidentemente, la función fundamental que tiene nuestra orden es la de predicar. Hoy diríamos, bueno, todo el mundo predica, es cierto, pero en la época en que nació, pues había que reconocer que ni los obispos, por sus múltiples ocupaciones, ni los presbíteros, quizá por su falta de formación, podían asegurar una predicación, sobre todo doctrinal, rigurosa. Y ahí es donde surge la orden, pues ofreciendo al pueblo cristiano la posibilidad de conocer mejor la doctrina de la Iglesia Católica y al mismo tiempo, pues hacer frente a las herejías que en ese momento también habían surgido y que conquistaban al pueblo precisamente por el estilo de vida, un estilo de vida muy evangélico, a pesar de que la doctrina no era ortodoxa, pero atraían por el testimonio de su vida. Entonces, Santo Domingo, junto con el obispo de Osma que él acompañaba, se dieron cuenta de que si no se prescindía del estilo fastuoso de los legados papales, no se conseguiría atraer a la gente. Y entonces ahí se inicia una predicación, por una parte doctrinal, sólida, bien fundamentada, y por otra parte con el testimonio de una vida evangélica de pobreza y de penitencia. Bueno, como buen dominico, usted cuenta con una amplia formación académica, licenciado en Teología, en Filosofía, en Ciencias de la Educación y también es diplomado en Liturgia. Desde principios de los años 70 ha sido profesor de la Facultad de Teología San Esteban de Salamanca. Exactamente desde enero del 71, que es cuando volví de Francia, pues de esos estudios de liturgia. No pude enseñar liturgia porque yo era un profesor de esa materia. Me pusieron a enseñar antropología teológica, pero es también una asignatura verdaderamente muy fascinante, ¿no? A la que me apunté pues con ilusión, además en aquellos 26 años de mi vida, pues era una ocasión magnífica para comenzar esa labor. Y la liturgia quedó siempre como afición y como enseñanza a niveles un poco más modestos. ¿Y a qué debe aspirar la experiencia académica docente? Pues a transmitir, por lo menos desde nuestro punto de vista, a transmitir el sentido de Dios y la influencia que tiene la fe en la vida cristiana ordinaria. De hecho, nosotros, aparte de los estudios de la facultad, tenemos desde hace muchos años, desde el 77, una escuela de teología para la gente de la calle. Y claro, hemos encontrado una verdadera fascinación en la gente, porque han descubierto pues el Mediterráneo, por así decir, ¿no? Pensando al principio que esos estudios iban a quitarles la fe, lo que han hecho esos estudios ha sido pues, ayudarles a que lleven la fe a la vida diaria, planteándose los problemas que se plantea la gente desde el punto de vista de una clave cristiana, desde el Evangelio. Bueno, la Orden Dominicana ha contado con grandes figuras como Bartolomé de las Casas, que a lo largo de siglos han enriquecido la vida de la Iglesia y también de la sociedad. ¿Cuál diría que han sido las aportaciones más importantes de la Orden? Bueno, pues para no salirnos precisamente de este personaje que es emblemático en nuestra historia, Bartolomé de las Casas, diremos que así como él estaba en primera fila de la evangelización, tenía a sus espaldas, pero en colaboración estrecha, a un gran reflexionador, a un gran teólogo en Salamanca, que era Francisco de Vitoria, al que se le atribuye pues, el origen del derecho internacional. Entonces, la colaboración de estos dos hombres fue clave, porque mientras uno aportaba los problemas concretos de la evangelización en América, el otro trataba de resolverlos desde la fe cristiana, elaborada teológicamente y dando una respuesta rigurosa a esos problemas que iban surgiendo. Precisamente en la actualidad nosotros llamamos el proceso Salamanca
a este trabajo que consiste en unificar la reflexión teológica de alguien que está dedicado al estudio con la urgencia misionera del que está en primera fila de la evangelización. Entonces, esta aportación es enormemente importante en el sentido de que ya la teología no se queda en una esfera teórica, sino que sale al paso de los problemas reales que plantea el mundo. Entonces, se nutre de la información que le llega de esos problemas por parte de quienes están metidos en ellos hasta el fondo, y con su competencia de investigador y de teólogo, ilumina esos problemas desde el Evangelio. Entonces, es una gran aportación para que la pastoral esté bien fundamentada y para que la teología no sea una teología evanescente o en las nubes, sino que verdaderamente responda a la problemática que tiene pues, el pueblo cristiano y el mundo en general. Bueno, y en este mundo tan complejo y tan plural, ¿qué puede aportar la espiritualidad dominicana a los hombres y mujeres de hoy? Bueno, yo creo que esta reflexión y este talante reflexivo permanente es algo de lo que el mundo carece hoy día. Yo recuerdo pues, un libro muy reciente de uno de nuestros frailes, titulado La Salvación, que trata justamente de mostrar dónde está la necesidad de salvación de nuestro mundo, aunque no se hable de esa palabra, dónde están las verdaderas carencias, las verdaderas necesidades de nuestro mundo, y a las cuales responde justamente el mensaje de salvación que nos viene del Evangelio. Es un esfuerzo por interpretar las necesidades actuales de las cuales el mundo mismo no es capaz de expresarse. Y sin embargo, es necesario descubrir eso para ver concretamente qué es lo que aporta el Evangelio también hoy a las grandes necesidades de la humanidad actual. Bueno, usted se formó en liturgia en la Universidad Católica de París con las influencias de ese Concilio Vaticano II que supuso en aquellos años. ¿Y en qué momento estamos ahora? Parece que hay sectores dentro de la Iglesia que desearían un cambio, una recuperación de formas preconciliares. En todas las épocas seguramente pues habrá esa apetencia por parte de un sector de la vida de la Iglesia. No hay que olvidar que somos distintos y lo seremos siempre dentro de la unidad de la fe. Entonces esos acentos de una sensibilidad o de otra estarán siempre presentes. Lo que pasa es que el concilio ha supuesto un esfuerzo enorme de actualización de lo que siempre ha sido la Iglesia, ¿no? De su servicio a la fe cristiana, pero claro, en moldes completamente distintos. Hay quien en ese aspecto no ha evolucionado quizá lo suficiente por falta de formación, por lo que sea, por un excesivo arraigo en las formas tradicionales, entonces siempre echará de menos algo que se vivía antes del concilio. Pero yo creo que el concilio ha procurado un mayor acercamiento de la liturgia a la gente. No hay que olvidar que la liturgia siempre será un sector distinto, no es la vida cotidiana. Como decía aquel obispo, no hay que confundir el cáliz con la copa de vino, ¿no? Es una copa de vino, pero no es una copa de vino solamente. Bueno, pues ese símbolo tan elemental puede hacernos comprender cómo la liturgia actual, aun con su esfuerzo de actualización y de acercamiento al pueblo, sin embargo sigue quedando un poco distante porque las formas son un tanto hieráticas de por sí. Luego, dentro de eso, claro, el celebrante, por ejemplo, es una pieza clave. Yo conozco celebrantes que en la primera frase que dicen en la celebración se ganan a la gente y la meten dentro de la celebración. Eso es un don y es un arte grande, ¿no? Porque ya digo, la liturgia inevitablemente tiene un cierto distanciamiento de por sí, puesto que son formas que no utilizamos habitualmente en la vida ordinaria. Bueno, pues con todo eso nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, pero ¿algún mensaje final para terminar? Yo creo que hoy día estamos demasiado dependientes de la superficie. Los dichosos estos las redes sociales nos tienen pues embobados en una serie de cosas que son secundarias y necesitamos recuperar la interioridad, necesitamos recuperar la reflexión, necesitamos recuperar el sentido de que la fe no es solo una serie de creencias, sino que eso incide en la práctica de la vida cristiana, dándole mucho mayor contenido y mucho mayor atractivo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Testigos Hoy. Gracias a vosotros por esta oportunidad.